No engañemos porque dice Dios no puede ser burlado. No diga que tiene toda la fe. Que hace todo, decimos a veces. Pero siempre repetición, dice mismo en la palabra. También encontramos que dice, ¿a dónde está ese que dice que Pablo, para vosotros es más seguro? Filipenses por ahí, ayúdanos. O Efesios 3 o Filipenses 3. Y sale también. Ay, Dios mío. No, tiene razón ella. Ella no le reté en vano porque no tiene nada que ver ella. Ella ve mi tuba también, yo le pasé ahí para que se lo pase. Y Juan, como está atendiendo la palabra, lo tomó y no había nada. Porque venía de mí el mate, no de ella. Así que no le reté porque no tiene nada que ver ella. No, pero si querés tomar, tiene que... No, porque no quieren tomar ella. Bueno, Filipenses. Acá, 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto en escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Y qué es lo que escribe Pablo, la misma cosa? Que nos muestra nuestro pecado y muestra el perdón de pecado, la resurrección de Cristo. Que mantengamos muertos al pecado. Cada día muero, dice Pablo. Y nosotros no queremos morir. Mezquinamos, hay pecado que mezquinamos. Y por eso digo que tenemos que escuchar la palabra muchas veces, porque la palabra de Dios es como un martillo, dice. Entonces no entendemos. Y a veces, al menos cuando estamos en la lucha, Satanás está arrebatando nuestra mente. No te toca, te cansa, te turba esta palabra, no saca nada provecho mismo. Y entonces, para eso el Señor habla y habla a nosotros. Él dice, para nosotros es seguro porque por ahí nomás, yo que cuando te viene la lucha no te toca nada, te enojas demasiado porque te reprende, te viene ese arrebato de palabras, de oración y no te das cuenta, no te está humillando. Entonces repetir a veces muestra nuestro pecado. Y el mostrar el pecado es obligación porque la palabra es vara, y en la palabra muestra el pecado. No te puede decir, por ejemplo, vas a llevar una vida victoriosa, léeme ese Jeremías también. Ese es, ya torcemos la palabra. Paz habrá, dice, y no hay paz. Yo digo a ustedes, como ayer le decía, anteayer por ahí a esta chica, pero siempre me dice, vos todo mal nomás, Dios, que hay revelación para nosotros. Y todo mal parece, pero ese es santo y verdadero, es santo, cosa santa es mostrarte tu pecado. Así vos podés saber, por ahí nomás se te rompe esa piedra, esa incredulidad, y podés entender esa palabra, que tenés que humillarte cada momento. Vas a tener interés de saber tu pecado. ¿Por qué dice, muéstrame mi pecado oculto entonces? Enséñame lo que no veo. Mucho ya he sufrido, dice Eliúaco. Conviene que se diga a Dios, mucho ya he sufrido, enséñame lo que no veo. Hay cosas que no vemos, y por eso
repetidas veces. Aunque ya sabes, todo parece tu pecado, pero ¿por qué otra vez sentimos? Porque falta malicia. Ya nos justificamos, decimos que ya sabemos todo. Pero eso poco a poco, porque es profundo el juicio del Señor, es profundo nuestro pecado. Abismo, dice mismo, por nuestro pecado. Sin límite en la incredulidad, la maldad, rechazo a la palabra, justicia propia, sufrimiento, crueldad, maldad a las almas. A veces veo que alguno no se da cuenta que no está capacitada, al no tener la palabra, no está capacitada para tener, veo que todavía veo que mucha, le predica a veces por misericordia, pero no tiene, esta palabra no muestra, ni nosotros todavía no estamos limpiando toda esa vida de muerte, nos dejamos resucitar totalmente a Cristo, como dice Pablo, no trabajo yo, sino Cristo que está en mí. La gracia que está en mí, ese perdón que está en vos va a ir limpiando, y eso es lo que va a trabajar, va a mostrar, Dios, que primero nuestro pecado y después va a mostrar para otro el pecado. Porque nosotros a veces no creemos, no justificamos, creemos, porque ya sabemos todo y hacemos todo mal también, la palabra damos todo mal, fuera de lugar. Me acuerdo en Paraguay, siempre veo que decía, leía proverbios y decía, hasta acá nomás la palabra cortito daba, porque dice, comer mucho miel te va a hacer mal, dice. Y ahí, por ejemplo, el miel está hablando del pecado, porque también hay pecado que es sabroso a nosotros, nos gusta a nosotros. El tener dinero, por ejemplo, la codicia, avaricia, nos gusta a nosotros. Las pasiones nos gustan, hay cosas que nos gustan a nosotros. Es como miel. Ahí, por ejemplo. Entonces hay palabras que nosotros interpretamos mal, pero también veo que tenemos que dar gracias a Dios si no abre nuestra mente, porque no podemos nosotros, otro que no se da cuenta, puede, Dios, que como dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice, aún en palabra nosotros podemos ofender, podemos torcer la palabra. Y ese, por ejemplo, comer mucho miel, veo que va a hacer mal, no coma mucho miel. Ahí está diciendo que no coma mucho pecado, que no deje mucho pecado por vos, te esté humillando. Porque muchas veces alimentamos mucho, a veces el miel habla de la palabra de Dios también, otro lado. Pero ahí, por ejemplo, está hablando yo del pecado. Por eso es bueno saber la palabra, y la palabra de Dios es nuestro alimento. Y ese arrebato de palabra, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Cada día tenemos que tener palabra. Nosotros, por ejemplo, damos gracias por el alimento natural. No preocupamos, pero si hoy tiene palabra, no nos preocupamos. Parece que no es pecado que hoy no escuche la palabra. ¿Y qué fe va a tener si Dios, que ni sabemos que no tener la palabra es, Dios, que no poder tener esa fe suficiente, ese gozo, paz, alegría, amor? Por eso la palabra muestra nuestro pecado, y en la oración, con la palabra y la oración es santificada, tenemos que humillarnos, y entonces la palabra va a mostrar cada día a nosotros nuestra condición. Entonces a veces no podemos venir a llevar nuestro pan,
Si nosotros, por ejemplo, algunos, ahora, por ejemplo, nos ofrecen a nosotros una bolsa de carne, alguna enseguida, vamos a ir a buscar. Pero si nos dice a nosotros andar en la palabra, y no es así, o te va a regalar bueno, cualquier cosa, te va a regalar una bolsa de azúcar nomás, y nos vamos a fallar, hacemos un esfuerzo enseguida, dejamos todo y vamos, ¿cierto? Pero para el alimento nuestro, andate en la iglesia, y para que sepamos nuestro pecado y para que nos humillemos, para que pidamos perdón al Señor. Esa incredulidad al perdón de Dios tiene que humillar mucho, porque ahí está la resurrección, ahí resucita la vida de Cristo con la palabra y la oración. Y nosotros decimos que creemos toda la palabra, nosotros creemos que está todo en nosotros, era los saduceos nomás que tienen esa creencia. Y nosotros decimos que creemos todo, pero también nosotros, ¿por qué? Vamos a examinar un poco cada uno. Porque nosotros, nuestro pecado dejamos todo continuamente que resucite, que esté ahí tomado en nuestra mente, pero a Cristo resucitado no tenemos en nuestra mente, muy poco. A veces por misericordia del Señor nos da un plato, nos gusta esta palabra, estamos humillándonos y después viene más fuerte la lucha, la tormenta, y ahí mantenemos otra vez muertos a Cristo, ni creemos otra vez. Y entonces ayer también estábamos leyendo, vamos a leer ese proverbio donde dice comer mucho miel. Es lindo saber todas esas cosas, porque muchos interpretan mal la palabra y después dice también, no seas sabio en tu propia opinión. Aún en palabra podemos ofender todos, porque damos fuera de la palabra de Dios, usamos mal nosotros mismos por no entender. Jeremías también. Bueno, lea también. ¿Jeremías cuánto? Sí. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda en la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Vemos acá, lee desde 10. 23 días, madre. 8, Jeremías 8, 10. 11, 10. ¿8? 10, desde 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño, y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Vemos acá, y curan, no quiere, vemos nosotros, el pueblo mismo cuando hay mucha, mostrar mucho el pecado no le gusta. Y dice, vamos a ver la contestación, Jeremías 5:31. Quiere que le diga lo bueno nomás. Quiere que le diga, a vos te va a ir todo bien. ¿Sabes que cómo va a vender mucho? Si te digo, el Señor te va a bendecir. Eso nos gusta a nosotros, ¿cierto? Si a mí me dice, hoy te va a traer mucha plata los hermanos.
me va a gustar. Soñé que te van a dar plata. Y sí. Y bueno, Ese me te estoy gusta. mirando en la miseria. Ese le gusta. Y ese me gusta. Porque Ese de Dios. mi codicia. Ese de Dios. Pero si te dice tu pecado, No es de Dios. si me dices, te va a venir mucha pobreza, tenés que humillarte mucho, y ahí no me gusta nada, siempre me dice porque no me quiere. Entonces acá lea un poco Jeremías 5:31, está todo, ya está todo escrito en la palabra. Vio que lo mismo hijos de Dios que antes los profetas, lo mismo en la ley que venía anunciando el evangelio, ellos mismos, que va a venir Cristo, ellos mismos, vio que encontramos que también se equivocaban. Ellos mismos tenían, vio que mucha incredulidad, y ellos también eran sabios en su propia opinión. Y no, bueno, antiguamente era, vio que cuando ellos creían su pecado, tenía que poner un velo encima, tenía que, vio que lavar la mano, tenía que hacer ayuno, tenía que hacer mucho, vio que sacrificio de animal y todo. Pero muchos no reconocen y bueno, se cree, se justifica. Y así predicamos. Vamos a ver. 5:31 de Jeremías. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Acá, por ejemplo, escuchen bien, cuando llegue el fin, que cuando Cristo vino, ¿qué pasó? Ellos profetizaron mentiras, mezclaron todo con idolatría, todo hechicería, festejo en el templo de Dios, pacto lunar, solar, todo. Y entonces después, cuando viene el fin, que cuando Cristo vino a poner el fin a Satanás, cuando destruyó a Satanás, fin del mundo es cuando Cristo vino, destruyó a Satanás, y ahí el ministerio de condenación fue destruido, y después vino y trajo el ministerio de justificación. Por eso cuando vino Cristo, ¿qué pasó? Los mismos judíos decía que no era Cristo, otro dice que no hay resurrección de los muertos, y el otro que dice, vio que los celotes, y también eso tenemos que estudiar bien, eso no me queda en la cabeza todavía, qué enseñanza da ellos, los celotes, y ¿cómo se llama? Esenia. Y entonces así también todos esos pecados nosotros tenemos todos. Y de que ahora ellos, por ejemplo, acá 700 años antes dice, está hablando ya el fin, pero el fin, ¿cuánto fue? Cuando Cristo vino, que yo estaba predicando mismo que va a venir Cristo a poner fin a Satanás, a nuestra vieja creación, nuestro formato, esa incredulidad, ese sufrimiento, esas depresiones. Entonces, eso, por ejemplo, usted tiene que, esto no está hablando de la segunda venida, porque mucho lleva toda la segunda venida. Ni no vino todavía Cristo a destruir a Satanás, y ellos ya llevan la segunda venida. Entonces el fin dice, cuando viene Cristo empieza a predicar que ya está cerca la venida de Cristo, en vez de predicar el verdadero Dios que venida de Cristo. Y ahí mismo, Dios que engaña todo, el Señor tiene poder, te va a dar muchas bendiciones. Y la bendición habla todo de lo naturales y no habla de lo espirituales. Ni no sale. Y dice acá, vamos a leer un poquito, dice que los sacerdotes mismos hablaban mentiras. Y así también hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos los hermanos, nosotros sabemos que la ley no es para los gentiles,
fue dada para lo que estaba con la ley, para los judíos fue la ley. Y muchos quieren ir a predicar todavía, está predicando uno lo pasado, que va a venir Cristo en la Santa Cena, todo ese, ¿cómo es? Ayuno, unción de aceite, toda esta cosa. Entonces, ellos vio que habla mentira, dice paz vendrá, y predica que va a venir Cristo todavía y ya vino. No está hablando la verdad ahí. Entonces, acá mismo vemos nosotros de la antigüedad mismo, ya los profetas mismos se equivocaban ya. ¿Y nosotros qué? Vamos a decir que nosotros no nos equivocamos. Nosotros tenemos que pedir mucho conocimiento de nuestro pecado. ¿Qué es lo que es el pecado justo de nosotros que se mantiene? Y aún esa justicia propia creemos que estamos gobernando bien la casa de Dios, estamos predicando bien, estamos predicando aún en palabras nosotros podemos ofender si nosotros entendemos todo mal. Por ejemplo, vemos nosotros ese que dice no, comer mucho miel te hace mal. Entonces, muy cortito da Dios la palabra. Dice, vamos a terminar ya la palabra de Dios, dice. Y entonces interpreta mal. Y lo que escucha, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que escucha otra vez, así también interpreta. Así también, al entender mal, mucho habla de la segunda venida. Y entonces por eso es lindo para interpretar bien la palabra de Dios, escuchar y pedir perdón al Señor, no seas sabia en tu propia opinión. Nosotros vamos a ir creciendo, ni Pablo dice, no que sea perfecto, sino continuo si logro. Cada día muero, dice él. Él mismo va y matando la vida de Satanás en él y después resucita. Así es la resurrección. Si queremos nosotros tener la vida, creer la vida resucitada, tenemos que reconocer que esa vida de muerte que hay en nosotros, la incredulidad, la maldad, no podemos escuchar la palabra, arrebato de palabra y de oración, y muchos no saben ese arrebato de palabra, no poder venir, no teniendo por costumbre de no congregar, dice, y no venir a llevar su alimento que es pecado. Y entonces todas esas cosas tenemos que, no entendemos todavía el valor de la palabra, porque la palabra es lo que nos muestra nuestro pecado. Entonces acá dice, vamos a leer un poco desde uno mismo, ese 8, para saber por qué dice al pueblo de Israel. Acá dice a Judá. De 8:1. Lee un poco, Luis. Jeremías 8:1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino,
porque es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuche y hoy no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo que he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla a la golondrina. Guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Un poquito más. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todo hace engaño. Todo hacen engaño. Y así nosotros vemos acá, entró acá, ya nosotros sabemos siempre es la mezcla de hechicería, pacto lunar, solar, todo ahí está entrando. Entonces, y es rebelde el pueblo de Israel, metía en el mismo templo, mismo ahí, y mezclaba con las cosas de Dios. Hablaba de Dios, hacía incienso, como el otro día damos también, oración con fuego extraño, sin humillación. A veces nos humillamos de muchas cosas, pero muchas cosas faltan todavía, limpiarnos. Entonces, nosotros, y después ahí dice pacto lunar, solar, ¿qué dice? Ejército de los cielos. Y entonces nosotros vemos acá el ejército de los cielos, esa estrella sin la cantidad, así están los hijos del diablo, los impíos, así está. Y después cada pecado que se manifiesta. Y nosotros decimos, no, yo no soy idólatra. Usted se está humillando de esa idolatría, hechicería, que nosotros cuánto tiempo festejamos todo, pacto lunar, solar, y a la madre, todo ese costumbrismo satánico, igual que Israel hacemos. Y después nos justificamos. Y después dice, el Señor nos está preparando a nosotros para instrumentos. Y dice, su mujer dará, por eso da a otro lo que buscan, aquello que se va humillando, Dios que le da, Dios que es su mujer. O queda todo sin enseñanza, sin pastor, se queda. O el Señor por misericordia nos usa a veces. Pero nosotros creemos que nos usa a nosotros porque estamos bien. A veces por misericordia nos usa a nosotros, pero viene mucho castigo porque el Señor quiere usar con conciencia limpia, como Pablo dice, con conciencia limpia he trabajado. No quiere, Dios, que en la iglesia, que Dios que entre esa idolatría, hechicería, festejo, todo ese costumbrismo antigua. Y eso es lo que nosotros vio que dice mi pueblo, el pueblo no se arrepentía, y así también nosotros somos muy duros, hay mucha incredulidad en nosotros. Y acá dice
La mujer, por tanto, dice, daré a su mujer y su campo, dice, a quien los conquisten, porque desde el más pequeño a lo más grande, cada uno sigue en su avaricia, su deseo. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño y curan su herida de la hija del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Cura livianamente. Si yo no estoy mostrando a ustedes, o yo primeramente, para mí la palabra, siempre digo eso, yo primero me tengo que curar mi alma de esa vieja creación. Yo siempre por eso cuento a ustedes mi herida. Él dice en una parte en Job, me parece 5, dice, Él hace la herida, hace la llaga y Él la cura. Él permitió, Él formó a nosotros, en la vieja creación, dice herida, Él mismo formó, y en ese nosotros fuimos formados. Otro lado dice soplo, pero ahí vea en Job 5, 17 más o menos, 18, bueno. Y ve que dice Pablo también, si quiero agradar al hombre no sería siervo de Dios. Si yo mejor, y dice en Proverbio también, mejor dice la reprensión que el amor oculto. Yo digo que le quiero a usted, no quiero herir y no le digo el pecado a ustedes, no le muestro el pecado. Entonces el Señor me va a pedir cuenta. Todavía me está reprendiendo mucho. De eso me traía cada momento en mi mente. Si el justo pecare, dice, y no le amonestare, morirá. Pero a mí me va a pedir el pecado de ustedes. Entonces, así yo, en mi deber, Dios, que de reprender, de mostrar el pecado, ese no venir a la palabra, no venir, tener en poco la palabra, ese pecado, no querer, Dios, que aceptar ese enojo, ira por la reprensión. ¿Qué de malo que le está diciendo que venga la palabra? Es nuestro deber para ser un instrumento de Dios. Tiene que venir. Vemos en los pies de Moisés. Moisés le instruía, que le enseñaba, levantaba obrera y obrero, dice, jefe, pero tenía que enseñarle su pecado. Tiene que mostrar ese de no querer venir a la palabra, no poder venir. A veces queremos venir, no hacemos lo que queremos, sino tenemos que humillarnos. A veces queremos venir, pero no podemos, porque siempre Satanás arrebata la palabra y la oración. Tiene que humillar ese arrebato de oración y palabra. Y entonces para que el Señor después nos saque el campo de ustedes. Quiere dar más y más campo, más mujeres, más gente para predicar. Y para que ustedes tengan capacidad también, se tiene que ir limpiando de ese, Dios, que incredulidad, justicia propia, se cree que no tiene pecado. Entonces vemos nosotros, aún en palabra ofendemos nosotros, porque no tenemos conocimiento en la palabra y somos sabios. Creemos que estamos haciendo bien si yo predico también. Y ustedes también igualmente. Nosotros sabemos, lo menos que sabe la palabra, sabe que tiene siempre un pastor y ellos, Dios, que viene y se sujeta, Dios, que al pastor. Y nosotros que tenemos la palabra, no queremos sujetar al pastor. Hay mucha incredulidad y no ira por la reprensión. Y por eso, cura livianamente. Ese quiere, dice en Jeremías 5:31. ¿Quién me lee? Dice, ese quiere todo. A donde hay liviandad de reprensión, cuando no le muestra el pecado, que si te dice, va y todo bien, hermano, el Señor quiere hacer un instrumento,
pero eso sabemos va a ser un instrumento. Vio que si vos te humillás y puede ser con el instrumento, pero está haciendo bien como el Señor quiere. No es así nomás. Tenemos que limpiarnos mucho de esa pereza, abandono. Yo primeramente, el otro día ya me salió ya otra vez. Y tengo que decir a ustedes, yo también estoy luchando. Dios que ese, y ahí ya viene crueldad, maldad por las almas también. A vos no te pasa a veces cuando vas a ir a predicar, no te agarra esa pereza, abandono, querer quedar más en tu comodidad en tu casa. Y esa es la crueldad, maldad, aparte de la pereza, abandono. No se cansará o no se fatigará, dice. Y yo me canso y me fatigo a veces. Ya no aguanto más. Me viene y me pregunta uno. Y a veces me niego. Le digo después un trato después. Ya mi alma está fatigada, ya no puedo más, me canso. Y eso tiene que pasar. Y si es lo con si tenemos que pelear, y si el monte que tenemos que subir, pero ese es inevitable. Por eso es bueno saber la palabra, para que nosotros no digamos que nosotros estamos escuchando, no hay necesidad más que escuche la palabra. A mi hermano Juan le pasó ¿cuántos años vos no viniste a recibir la palabra? Y bueno, ahí ¿qué pasó? Tenés que seguir pidiendo perdón, ese arrebato de palabras para vos y para el pueblo. Atrasaste ahí como ella decía, atrasaste ahí la obra, atrasaste en vez de dar más primeramente para vos y después para el pueblo, atrasaste la obra. Y así también aquello que nos viene, está bien, tiene ya vio que el Señor le está preparando para qué mismo, para dar la palabra, para dar iglesia a cada uno. Otros ya tienen, pero otros no quieren mismo tomar responsabilidad. Esos son pecados. Esos son para que el Señor en el tiempo del trabajo, si fuere flojo, dice, Dios vio que como le va a reducir también la vida de él. ¿Para qué le va a dar más? Le va a reducir esa fe gozosa la vida de Cristo resucitada. No puede resucitar Cristo en él porque no quiere, no se está humillando de eso. El pecado, vio que querer, vio que no sujetar, ¿qué quiere decir? No creer que necesita que te enseñe. A lo mejor ni se te cruzó en la cabeza, ¿cierto?, que ese era pecado. Y sí, porque se mezcla mucho ese pecado que está tan oculto. Uno dice, parece que yo me tengo que llevar bien con usted y ya está con el Señor. Y yo decía, me llevo bien con usted, pero también tengo problemas allá. Y nunca entiendo esa parte, nunca entendí esa parte de que es pecado el no escuchar la palabra. Y aparte uno se justifica que, o sea, decía, por los problemas que tenía, si te voy a ir, si vengo, aparte venía, o sea, 1, 2, 3 por semana. Y se acuerda que siempre venía la revelación, tenés que venir todos los días. Y yo decía, ¿cómo voy a ir si tengo que mantener la familia y el problema que tengo allá? Pero trataba yo de no llevarme mal con nosotros, siempre le hablaba, le contaba. Él estaba escondido, no creía la palabra, no venía para acá. Y entonces nosotros tenemos que venir todo lo que está, lo que no importa, a usted le dan una iglesia en su casa, está Dios predicando en otro lado, da lo que está haciendo Vicky ahora, por ejemplo, trae, vos también ahora traes la gente de tu iglesia. Está bien, eso es la sujeción, estar haciendo amar a tu doctrina, porque esta parte, ustedes que salió de mi mulo, de mi doctrina salieron. Si es que ustedes tienen que hacer amar este lugar y esta doctrina. Y usted cuanto más va a dar a ustedes el Señor. Pero si no, insujeción no traerá a nadie, ni te interesa traer. Y crees que no es pecado, ni vos tampoco venís a escuchar la palabra. Y el Señor ahora quiere preparar instrumentos a cada uno. No es que está de balde usted acá. Bueno, cuando estoy bien,
bueno, ya el Señor me va a emparejar todo y me voy de acá y vengo a la reunión nomás, ¿no? El Señor tiene que dar a cada uno una iglesia, puede dar Dios que a alguno que tiene casa en su casa, a alguno que no tiene casa le va a dar otro lado, pero ustedes sepan que como Moisés le dice, en Éxodo encontramos eso, que dice a Moisés el suero, que solo nomás estaba Dios que a mí me viene, léame esta parte. Atender los asuntos del pueblo, dice. No es bueno que atienda solo los asuntos del pueblo. Solo el asunto del pueblo, sino levante jefe, dice, para que corra esta palabra de resurrección, o si no tenemos igual esa vida, Dios, que decimos nosotros, que no tenemos esa enseñanza de los saduceos, que no hay resurrección de los muertos, por la incredulidad, por pereza, abandono, justicia propia, maldad, crueldad, nosotros ni vemos la necesidad de la resurrección de muchos muertos. Hay cuánto muerto está, Dios, que rodeado, lo impío, cuánto impío, cuánto creyente se mantiene otra vez muerto, aunque tenga salvación, ya se mantiene otra vez en la muerte, en la incredulidad, en la maldad, sufrimiento, vida de derrota, porque no conoce esa salida, no conoce la vida resucitada, dónde está, que se tiene que humillar cada día de esa vida de muerte. Dice, no venir, Dios, que a la iglesia, no querer preparar, se cree suficiente. Hace 3 días, hablando de muestra a mí, yo veo mucho su pecado en lo espiritual, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque uno ya cree que, o sea, más allá que uno conoce que es la sujeción, decir venir, pero ahí uno se da cuenta cómo se te va manifestando la incredulidad hacia la palabra. Y justo cuando leía esa parte de Moisés, que yo le conté a usted, dice, ¿qué haces clamando a mí? Dice, levanta tu vara, dice, y el agua se va a abrir, dice. Entonces eso me hablaba a mí, que dice, nunca te va a faltar la reprensión, me dijo. Que habla que eso, porque yo mientras que yo venga, estoy escuchando la palabra de Dios. Ahí te vas agarrando la vara, la corrección, y tenés que humillarte. Y esa corrección hace que se destruya el pecado. O con ayuda también del pueblo, ¿verdad? Que el pueblo ahí va pasando. Entonces, ahí me daba cuenta yo el caso de Dios, que cada vez que yo veo su pecado, porque esto conmigo trata, personalmente, o más también con los instrumentos, Karina, Javier, quien esté, pero más con usted, y ahí y esta es la corrección, y yo entonces, si yo no me limpio, no voy a venir. ¿Sí? Eso es lo que me doy cuenta, no voy a venir porque yo cuando hablo con usted veo que, por ejemplo, ayer le conté algo y usted dijo, no, porque esto, porque lo otro, y ya ni me puso atención. Entonces yo me fui en el auto y dije, no, esta sierva de otro, mira más sus pecados ahí, yo dije. Pero después cuando iba llegando a mi casa me puse a hablar y dije, Señor, perdóname tu incredulidad, porque ahí me está mostrando mi pecado. Sí. Esa es la corrección. Esa es la corrección. Ahí ya se te manifestó tu pecado. Por causa de la palabra, te mostró la palabra. Y ahí saltó. Y está mirando mi pecado. No prestó atención. Y yo ya no doy a ustedes toda la palabra, la reprensión, la vara. En la palabra está en la vara. Y después viene Satanás, dice, como dice en Marcos. Dice, por causa de la palabra. Y nosotros viene a Satanás, que es lo que se te manifestó, y está mirando mi pecado, la tierra no me hace caso. Y a veces ya no puedo atender a todo, porque como dice por Moisés mismo, le dicen, levante obrero, para que pueda ayudar. A veces ya, porque la hora es pesada, y entonces te puede morir. Yo sola no puedo llevar la obra. Y entonces por eso necesito uno, otro, que a usted mismo. Pero la palabra mismo es la corrección. Ahí está mostrando a usted, Dios, que la palabra de Dios muestra el pecado. Y después apenas, antes de salir ya no te gustó nada que no te atendí. Pero el Señor permitió así para mostrarte tu pecado. Para mostrarse esa llaga, y Él quiere curar tu llaga. Y esa es la vara. Y esa es la vara. Y en la palabra misma te está diciendo todo tu pecado, ahí te está corrigiendo, y después se levanta.
Buenas noches, hermana. Y entonces, ahí nomás ya se manifiesta. Y ese que pensás, vos, ese es tu pecado. Y ese es lo que el Señor te está haciendo a favor, te está permitiendo esa llaga, quiere curarte. Y entonces ahí quiere que yo te atienda. Pero sin embargo había un montón para atender acá y no puedo a veces, yo que con todo hago así, porque a veces no puedo atender todo. ¿No es así? A mí que a veces estamos hablando por la mitad, me está contando, aún quiero saber yo, pero es importante lo que me está contando de la iglesia, qué pasó, qué le tomaron. A veces viene tras otro y ya no lo puedo atender, a veces cortamos nuestra conversación. Y por eso falta instrumento mucho, pero en la palabra usted ya lo está mostrando mismo, por eso está corrigiendo a usted para que cuando salte, mira, la sierva no me atiende, pero en la palabra que doy, ahí ya estoy mostrando a usted el pecado, y después viene, Satanás viene y quiere sacar la palabra, y viene Dios que la incredulidad, justicia propia, cree que ustedes tienen razón, yo tengo que atender a todos, pero haciendo ya con la palabra nomás. Ahora por eso es lindo saber Dios que es la palabra, para que sepa cuando viene Satanás, se manifiesta enseguida nomás. Y todo Dios que a veces me está contando cosas importantes, pero no puedo atender todo, quiero atender acá, pero ya, y tengo yo también mi lucha, pero yo en la palabra, por eso es bueno venir en la palabra, para que sepa cómo se manifiesta el pecado, esa incredulidad, justicia propia, razonamiento, ahí viene la insujeción, ahí ya si no se humilla, esa vida de muerte, estamos manteniendo y nos llevamos a la vida resucitada y decimos que creemos, que nosotros no tenemos esa enseñanza o esa creencia que no hay resurrección, creo en la salvación, pero no hacemos resucitar Cristo en nosotros. Entonces por eso en la palabra ya lo digo todo a usted, pero a veces, bueno, está bien, está bueno si puedo atender por así, pero a veces no puedo atender todo. Y a veces cuando, al menos si hay nuevo, sí que en primer lugar pongo nuevo y después lo que entiende un poco más la palabra de Dios dejo a un lado, no es porque no me interesa. Y a veces aún veo que quiero que venga otra vez después a contarme, veo que nosotros queremos que nos escuchen en el momento que nosotros queremos, y es como me hacía a mí, que estoy todo el día acá y capaz que el viernes, como te dije yo el viernes, dijiste quiero hablar, y a las 12 de la noche, y yo estoy todo el día acá y a las 12 de la noche cuando me voy a ir, quiero hablar un poco con vos, y ahí eso es la insujeción mía, el enojo, quiero en el momento. Y ahí Dios pienso que me está probando. Y me dijiste, sentate, vamos a hablar. Y eran las 12. No, todo el día estuve acá. ¿Qué se cree? Y a todo le pasa. Claro. A todo le pasa. Y ese es Satanás. Esa es la corrección. Que tenemos que humillar. Ahí viene Satanás. Y mantenemos. Si nosotros no humillamos, ¿qué es? Ahí está manteniendo la vida de muerte. No cree la resurrección de Cristo. No podemos creer sin humillación, porque en el perdón está la vida resucitada, podemos creer. Y entonces por eso la palabra que dice todo ya, no hay necesidad que yo me siento, y si yo puedo sentar y hablar con ustedes, después escuchar, hago, pero a veces no puedo. Entonces de la práctica trato es particular. Cuando más te enseña por ejemplo, yo a veces le cuento visiones, usted no me escucha nada, visiones, y le digo, mire hermano, va a pasar esto, yo le cuento por la duda que después de usted que le revele, porque las visiones yo cuento como es, no la armo, le cuento como es así, recién ahí después,
sabrá el significado del Señor y cómo actúa en uno. Y después me voy a mi casa y digo, no te voy a contar más porque veo que... Y viene fulano, le dice, sí, esto, sí, piense, mira, digo, pero claro, cuando viene la reprensión, hachazo. Y después yo voy a mi casa y ahí me doy cuenta, porque por eso esa parte de cuando dijo de la reprensión, esa es la reprensión porque primero está la teoría, vos tenés insurrección, como usted siempre me dice, 5 años no viniste, ¿verdad? Ahora estoy presente acá, pero no es el tema solamente presente, es que se me sigue manifestando, cuando usted me niega todo, yo quiero tratar, digo, ¿a cuándo va a ser que me escuche? Será que me escuche un día y le diga, le va a dar plata y esto, ahí me va a escuchar, así pienso, ¿viste? Pero quiero tratar de impedir esto, y no se puede, porque esto dura, ¿eh? Y yo me sigo limpiando, y pienso, digo, ¿qué voy a ir allá si... Y no me escucha. Hablo algo y parece que estoy inventando, como que yo estoy haciendo un chiste, y ahí me doy cuenta. Pues una vez le contaba a Fernando, que también le dije, mira, pasa así, pero también permite, digo yo, porque no quiero ir más allá, pero me limpio y hasta que después voy viniendo. Bueno, y esto es así, un personal con uno mismo. Esa es la vida de muerte, esa incredulidad, justicia propia. Y yo a veces ustedes se van ya y me acuerdo lo que me dijiste y quería saber que me repita para sacar bien, ¿qué quiere decir? Pero a veces ya no hay tiempo, obvio que como hay mucha gente, entonces a veces aunque quiero, bueno, a veces pregunto o muchos días después, o a veces no pregunto más y me olvido y a veces cada que me acuerdo y digo voy a preguntar. Y a veces no es que uno puede hacer todo sola, sino... Es que prueba usted, pero lo bueno que da es que muestra el pecado, que ustedes mismos, que se manifieste después que yo no pueda atender por ustedes, ese enojo, razonamiento me está mirando mi pecado, que yo no atiendo por ustedes, pero la palabra ya doy todo a ustedes que va a venir Satanás después. Primero te está gustando cuando está escuchando, después viene enseguida Satanás. ¿Y qué es Satanás? Ese que nos hace pensar, que quiere que atienda a nosotros bien, Dios, que quiere que atienda, veo que escuche bien a ustedes, y viene otro y veo que no puedo escuchar, pero el Señor permite eso. Esa es la lucha y prueba también. Capaz que usted quiere escucharme, pero no va a poder tampoco. No puede. No va a poder porque va tratando conmigo. Bueno, y sí, el Señor está queriendo mostrar el pecado. Por eso muestra el pecado a nosotros. Por la palabra. ¿Y cómo viene Satanás? Y entonces esas cosas, por ejemplo, ya tiene que conocer usted que es Satanás, que es el pecado. Vida de muerte. Mantiene a la fe, gozo, alegría muerto en tu mente. Estás pensando ahí renegando y ya no me voy a ir. Y en vez de estar, Dios, que humillándose, usando la palabra del perdón, veo que no. Tu mente, mi mente, es un mundo de maldad. Ahí está el diablo. Parece pavada estos pecados, pero no, es pavada. Eso te puede llevar a destruir. Por eso es bueno escuchar la palabra, para saber cómo se manifiesta Satanás. Sí, no es, veo que, y a veces porque es muy largo, vemos también Pablo alargaba hasta medianoche su predicación, su enseñanza, y después se cayó el pico, ya se cansó, entonces ya no puede escuchar más. Entonces ya se cansó ya, y se cayó de la fe. Ahí puede estar, yo que le agarra sueño, pereza, cansancio, y ya quiere que termine, no aguanta más, te estorba esta palabra. Ya no aguanta más, te cansa ya. Y bueno, y así a veces caemos, veo que del tercer piso, ¿qué quiere decir? De la Trinidad. Ese tercer piso quiere decir, muchos dicen tercer cielo, cree que hay 3 cielos. No, hay 2 cielos, 2 poderes. Esa incredulidad
ese espíritu que está haciendo pensar, gobernar nuestra mente. Esa es la vida de muerte. Ese es el primer cielo viejo y quiere resucitar, quiere poner el cielo nuevo, el poder nuevo de fe, gozo, alegría sobre ese que está pensando. Porque Satanás viene enseguida a arrebatar la palabra. Entonces por eso es bueno escuchar la palabra. Y dice acá en Jeremías, muchos dicen, paz, dice, ese es lo más que dice su palabra, paz, dice, te dirá, dice, como dice. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Te va a bendecir el Señor, vos sos hijo de Dios. Seguí nomás así. No te muestra tu pecado. Ahora, por ejemplo, ¿qué está haciendo? El Señor está corrigiendo a nosotros. Está mostrando nuestro pecado. Y entonces, a veces yo no puedo atender ni la de acá todo, veo que a veces esta chica veo que me pide uno, otro, estando todos los días acá. Y a veces no puedo atender todo. Viene uno, viene otro y tengo que atender, veo que uno primero o lo que viene de afuera. Y entonces no le puedo atender todo. Pero la palabra, por eso, pero a la palabra da a todo. Por eso es bueno que ustedes, para que cuando viene Satanás, quiere impedir a ustedes veo que piensa mal por mí. Ya viene Satanás, quiere invalidar la palabra de ustedes. Entonces pedí perdón nomás. Aunque se enoja conmigo. En distintas formas trae Satanás y el pensamiento. Algunos cuando es muy largo echa la palabra y otros porque ya mi hermana, por ejemplo, yo le hablo en Paraguay y le predico por teléfono. Y dice, no da gusto, Noemí predica demasiado cuando te predica, cuando te habla. Y entonces se cansa. Y otro, porque no le predico nada. Y siempre tomamos todo mal. Y entonces dice que el pueblo de acá, el mismo sacerdote dice, predicar, no saber la palabra livianamente. ¿Y qué livianamente? No mostrar el pecado. No mostrar cómo se manifiesta Satanás. Todo tenemos que descubrir punto por punto a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros? Y por eso es necesario escuchar, Dios, que la palabra de Dios. Y para nosotros es seguro repetir a veces. Sí, lo que habla en la palabra, todo en distintas formas, que dos caminos. La vida de Satanás y la vida de Dios. La vida de Satanás se manifiesta en distintas formas. Y la vida de Cristo también. Entonces nosotros, digo que, pero la vida de Cristo se manifiesta es cuando vos declarás que está gobernando en nuestra mente la vida de Satanás. Cuando nos aburrimos, cuando no queremos saber nada, parece pérdida de tiempo acá. ¿Qué es lo que no parece a nosotros? Por eso es bueno contar nuestros errores. Confesad una a otra vuestra ofensa, dice. Que pensamos, Dios, que ¿por qué no venimos más? ¿Qué obstáculo puso Satanás? ¿Por qué no venía a escuchar la palabra? A veces no podemos, aunque queremos, como dice Pablo, aunque no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque el pecado mora en mí, Satanás mora en nosotros. Hallo esta ley en mi miembro, dice, que se revela contra la ley de mi mente, en nuestro pensamiento. Ahí se manifiesta Satanás y pensá fuera de la palabra. Y a veces, Dios, que queremos más, Dios, que a veces, Dios, que no podemos, ni aún estando acá, dice mismo, escuchando mi palabra, estando la palabra, comiendo mismo, tu mente, nuestra mente divaga. Por ejemplo, Dios, que la abuela le agarra también como a mí, ese sueño, pereza, cansancio, a ella le agarra, y a mí también. A usted otro día puede agarrar también. No es para criticar por ella, porque esas cosas se van a manifestar a cualquiera. No diga que este no es mi pecado, ¿por qué duerme tanto? Entonces, como por mí, yo por ejemplo,
y ahora se me mezcla con el espíritu de muerte el sueño, pereza, cansancio, a veces no puedo escuchar y a veces me cansa para dar. Entonces pido al Señor ese cansancio, sueño, pereza, esa incredulidad que no veo, me justifico, no veo como pecado, Señor, ese es Satanás. Me está arrebatando el ministerio. Y entonces no es que a todos les pasa, no es que estamos acusando porque no viene alguien. Usted procure, humíllese cuando no puede venir, porque el Señor quiere traer para mostrar el pecado a nosotros, esa vida de muerte, que nosotros decimos que creemos la vida resucitada, pero al no saber la palabra, ni aún no sabemos que ese arrebatamiento de palabras, arrebatamiento de oración, de la humillación, ahí nomás ya, creo que estamos pecando ya. Estamos llevando la vida de muerte. Está por nosotros. No podemos venir, o estamos acá, no podemos escuchar y no estamos limpiando. Y a mí mismo me pasa, Dios, que a todos les pasa una cosa, otra cosa. Pero se tiene que humillarse. Ese es Satanás, esa es la vida de muerte. Y el Señor ya nos trae a nosotros la gracia, la vida resucitada está en la gracia, en el perdón. La gracia sobre gracia, el perdón tras perdón. Va a ir resucitando la vida de fe, gozo, paz, alegría. Reconocemos que nuestra mente está en esa vida de muerte. No podemos escuchar, no pensamos cualquier cosa, pero menos de querer escuchar, te cansa la palabra, te fatiga, y a otro quiere escuchar, pero entiende todo mal, otra vez viene y otra vez no entiende, pero repeticiones, tiene como repeticiones esta palabra. Y no es repetir a veces, Satanás, la misma cosa, la incredulidad, la justicia propia, la maldad, ira, miseria, abandono, todo va mal a nosotros. Por ejemplo, a mí me agarra ahora tremendamente, veo que la miseria ahora, y no tengo ni un peso, no tengo. Entonces, pero eso tiene que venir ¿para qué? Para que yo me humille y me venga la miseria espiritual y no, la bendición espiritual primero y después lo natural. Porque eso dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Cuando viene el escasez, primeramente el espiritual tenemos que humillar, y después, si no tenés escasez de estar humillándose, está haciendo con fuego extraño, está orando, no te está humillando de eso. Con fuego extraño está prendiendo el incienso. Estoy dando con fuego extraño la palabra. Entonces todas esas cosas tenemos que examinar. Nuestro deber es, digo, que el perdón de Dios, esa incredulidad, el perdón de Dios. Y en nuestra mente acá está de fe, y ahí tenemos que hacer resucitar esa fe, gozo, paz, alegría, amor, querer escuchar más y más, ese arrebato de palabras, de oración, aburrimiento, cansancio a la palabra. Y muchos entienden mal la palabra, por ejemplo, cree que Dios, que no es pecado no venir a la palabra, no venir a escuchar cada día la palabra. Nosotros, el Señor nos pone siempre en cada tiempo, ahora pastores, maestros, evangelistas, quiere que enseñe la palabra, muestre, que no sea Dios, pero ahí también nosotros sabemos que hay también que trabaja, pero como dice, livianamente, no muestra el pecado. Otro no quiere mismo mostrar porque no sabe la palabra, y otro le muestra, y ni nosotros, si nos humillamos, ¿cómo vamos a mostrar a otro? Paz tendrás, te va a dar bendición el Señor, y ese nomás quiere, y así al pueblo le gusta, dice, así quiere, no quiere la reprensión, y no queremos la reprensión. Por eso veo que el Señor, lo que cada día veo que da a nosotros la palabra, para que podamos humillarnos, saber nuestro pecado. Cuando no podemos venir, que Satanás está arrebatando la palabra, la oración, porque ese es Satanás, esa vida de muerte mantenemos.
A veces nos viene a nosotros por la codicia, conviene más ya trabajar, o conviene más, Dios, que por la codicia viene muchas cosas, conviene más, Dios, que o si no por el afecto por tu familia, quedar a tomar mate con tu familia y que venir a escuchar la palabra. ¿No es así? Me pasa a nosotros, a todo una cosa que otra cosa. Por eso confesamos uno a otro nuestra ofensa y escuchemos la palabra, pidamos al Señor, pidamos ese arrebato de palabra y de oración. Ahora, por ejemplo, a vos, Luis, te vas a costar venir, pero pedí ese arrebato de venir, ese arrebato de palabra y de oración, esa incredulidad al perdón de Dios, esa incredulidad, Señor, que ese arrebato de palabra, no escuchar la palabra, no creo que es pecado, que ofensa a ti. Entonces, porque la palabra nos muestra a nosotros nuestro pecado. ¿Y qué es nuestro pecado? No poder venir a escuchar la palabra. Y muchos no se humilla y se justifica eso. El Señor quiere preparar a cada uno como instrumento. Por eso quiere que sepa cada uno su manifestación de Satanás. Y Satanás viene y enseguida veo que sale de acá o estando acá mismo ya te está cansando, te está agarrando ese afán, turbaciones como María, afanada y turbada en la cosa que hace, ya quiere ya preparar tu masa y ir a vender. ¿No es así? Es así, eso es común. A todos, a vos no es, a vos nomás, a cualquiera. Otro quiere ir a limpiar su casa, otro quiere ir, vio que a ir a tomar mate con su familia, el afecto. Es tanto pecado en nosotros. Y otro le viene en la cabeza que parece eternidad de tiempo, ¿cierto? Y todo ese pecado es Satanás. Todo lo que viene de Satanás, creo que hay mucho pecado oculto en nosotros. Y esta cosa es pecado oculto. No, alguno no tiene, digo que por pecado no venir a prepararse, no venir a escuchar la palabra, no se humilla mismo, no tiene como pecado. Y dice, traigo este mal sobre este pueblo, dice, por el fruto de su pensamiento. Dice, porque no escucharon mis palabras. Entonces, al no escuchar la palabra, ¿qué es el mal? Que el Señor no trae mal, sino saca de nosotros su presencia y no podemos amadear, no queremos escuchar la palabra, te cansa la palabra, ya parece que pensar que ese no es pecado. Yo tengo que a veces pensar, me parece pérdida de tiempo. Yo tengo que ganar plata para mantener a mi hijo, a mi familia. Yo tengo razonar. Ese pensamiento es satánico. Es satánico. Y otro piensa otras cosas. Y se cree que no escuchar la palabra no es pecado. Ese arrebato. Y en Joel encontramos el arrebato de palabra. Que arrebató. Y dice, ¿qué dice en Joel? Que arrebató el alimento. El alimento y la alegría, la fe, gozo, paz, alegría. Después no va a sentir más, no va a poder más ni orar, no va a pedir más, ni va a poder pedir ni perdón ya después. No va a poder querer escucharte, cansarte, estorba todo, parece pérdida de tiempo venir a escuchar la palabra. Si es que eso es lo que nos hace, tiene que humillar ese arrebato de palabra y de oración. De venir, tiene que venir para que, para ustedes primeramente y después digo que para lo otro. Entonces para que no se saque de usted el ministerio, para que nos dé a otro su mujer, que nos dé su campo, en vez de predicar, digo que dice paz, te va a dar. Algunos predicamos nosotros, ¿cierto? A todos predicamos. Y el Señor te va a cambiar tu vida, le decimos. Pero no con fe y amor, nosotros está llenos de eso. Entonces por eso, para que tenga fuerza de fe y de amor, tenemos que limpiar nosotros primero. Nosotros primero. Entonces por eso es necesario escuchar la palabra. Y parece pavada estos pecados, ¿cierto? Pero no es pavada, es Satanás.
Y eso es lo que nos gusta a nosotros, que te diga Dios, que el Señor te va a bendecir sin humillarte, sin usar el perdón de Dios. Esa es la gracia sobre gracia. Cuando tenemos en foco el perdón de pecado, ese es pecado. Y no escuchar la palabra. Por la palabra y la oración es santificada. La palabra nos muestra el vara, nos muestra nuestro pecado y después se manifiesta. Y por medio de saber por la palabra, entonces vos te humillás, ya sabés que es Satanás, y enseguida y acá en nuestra mente, en nuestros pensamientos, transformado el espíritu de vuestra mente, pidiendo perdón. Pero si no querés escuchar la palabra, ni sabés qué es el pecado, ¿cómo vas a pedir perdón ese arrebato de palabras? ¿Cómo vas a decir que tenés fe? ¿Cómo vas a predicar? Si vos, dice, a lo malo dice ¿Cómo hablar de mis leyes? Y chicas, ¿cómo va a hablar de mis leyes? Dice. ¿Y quién es lo malo? Aquello que no quiere el perdón de Dios, aquello que no quiere escuchar la palabra, y se enoja por la corrección. Entonces, que no quiere escuchar, dice, echa en la espalda mi reprensión. Cuando no queremos la reprensión, viene enojo, ira. Entonces, no justificamos encima las cosas. Pero todo, Dios, que nosotros, lo mínimo parece que no es pecado nosotros. Sé que estamos hablando hoy, por eso parece que no venir a la iglesia, no venir a escuchar la palabra, no pedir arrebato de palabras, de oración, es todo, no pelear contra Satanás. Eso es ofensa a Dios, pecado que dice ofensa a Dios, porque está teniendo en poco su gracia, no está Dios que haciendo, Dios que resucitar a Él. Tu mente cómo está, mi mente cómo está, cada momento y cada instante, cómo está. Entonces por eso tenemos que humillarnos y cada momento, cada instante, y escuchar la palabra suficiente. Nosotros acá, como digo que llueve la palabra, ¿sabes? Vamos a hacer la conversación.